La primera sección del capítulo 5 habla de la integral indefinida. Tenemos la definición 5.1.1, que es una antiderivada. Se dice que una función f es una antiderivada de una función f minúscula sobre el intervalo 1 si la primera derivada de f mayúscula es igual a f de x para toda x en el intervalo 1. Ya le voy a explicar esto. Las antiderivadas difieren por una constante, que es la que tenemos acá representada por la letra C. Notación de la integral indefinida. Esta es la notación. Voy a explicarles qué significa cada uno de ellos. Primero, el símbolo, ese que tenemos acá, fue introducido por Leibniz y se denomina signo integral. La notación, toda la notación que tenemos desde el integral f de x, acá, diferencial de x, incluido el integral, se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. La función f de x se denomina integrando. O sea, solamente esto se denomina integrando. El proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. El número C se denomina constante de integración. Entonces, este es el símbolo de integral, f de x es el integrando y C es la constante de integración. Al inicio, esas integrales usted la va a resolver por fórmulas. Eso lo va a encontrar en su libro de texto en la tabla 5.1.1. Aquí tenemos la fórmula de diferenciación. ¿Se acuerda usted? La derivada de x igual a 1. Pues ahora vamos a tener la integral de diferencial de x es igual a x más la constante de integración. Necesito que usted memorice esta fórmula de integración, principalmente hasta la que dice acá número 14. Pero me refiero a la fórmula de integración porque la fórmula de derivada usted ya la sabe. Por ejemplo, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Estas hiperbólicas no las vamos a desarrollar en el curso, pero las demás, por favor, memorizarlas porque en su próxima clase de cálculo 2 esto va a ser la base para poder continuar su planificación en cuanto a su enseñanza. Propiedades de la integral indefinida. Tenemos acá que si nosotros hay una constante k multiplicando la función integrando, esa constante k, siempre y cuando sea numérica, usted la puede escribir acá fuera del integral y le va a quedar el integral de f de x diferencial de x. Y ahí usted obtiene su respuesta. Lo mismo que si usted tiene una suma o resta de términos o de funciones, usted puede separar cada término, obtener su integral y luego sumar la respuesta colocando al final nada más una constante de integración. Vamos a aplicar esta pequeña fórmula. Voy a empezar con este ejercicio. Aquí dice el integral 2 diferencial de x. Observe, tengo una constante y tomando en cuenta lo que le he explicado anteriormente, lo primero que usted haría si lo hacemos por partes es escribir la parte constante, o sea, el número, fuera el integral. Entonces nos queda el integral de diferencial de x. Este integral ya está dado, o sea, es una fórmula que ya está dada. Y se lo he colocado aquí, lo hemos obtenido de la tabla y puede observar que su respuesta es x más c. O sea que ahí tiene usted ya su respuesta. Tomando en cuenta que había un 2, entonces sería 2x más la constante de integración. Esa es su respuesta. Ahora quiero explicarle por qué este concepto de integral se llama antiderivada. Si a esta respuesta usted le obtiene la derivada, observe lo que va a obtener. ¿Cuál sería la derivada de 2x? Sería 2. ¿Y cuál sería la derivada de c? Recuerde que c es una constante, sería 0. Por lo tanto, su respuesta sería 2. Si usted la compara, es la función integrando original. Si tuviéramos el tiempo y o utilizáramos las aplicaciones adecuadas,
usted podría comprobar todas sus respuestas de integral, porque al derivar la respuesta, obtendría la función integrando, y de esa manera usted comprobaría que su respuesta del integral 2x más c es correcta. Es una manera de comprobarla. La comprobación, en este caso, no va a ser obligatoria. Su respuesta es 2x más c. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, tenemos acá en ese ejercicio una constante y seguimos aplicando textualmente la técnica anterior. Copiamos fuera del integral la constante y nos queda en este caso x elevado a la 1/4 diferencial de x. Perfecto. Compare usted acá la diferencia en escritura o en configuración del problema anterior. Una vez que sacamos la constante nos quedó el integral nada más de diferencial de x. Aquí no, nos queda el integral de x a la 1/4 diferencial de x. En ese caso, usted va a aplicar esta fórmula, que es donde habla de x elevado a la n. Dice que va a ser igual a x elevado a la n más 1. Entonces vamos escribiendo nuestra respuesta de acuerdo a la fórmula. Vamos a tener menos 3 y vamos a tener acá x elevado a la n más 1. Para nosotros, n es 1/4. Entonces vamos a tener 1/4 más 1. Y se observa acá dividido entre n más 1, que es el nuevo exponente de la variable. O sea, en el denominador nos va a quedar 1/4 más 1, más la constante de integración. Seguimos operando y nos va a quedar menos 3. 1/4 más 1 le queda 5/4. Y 1/4 más 1, como es la misma operación con los mismos números, también le va a quedar 5/4. Más la constante de integración. Bueno, para terminar nuestro ejercicio de manera simplificada, todavía nos falta realizar esta operación, menos 3 entre 5/4. Si usted coloca esos números en su calculadora, menos 3 entre 5 fracción 4, va a obtener como respuesta menos 12 quintos. Entonces vamos a escribir nuestra respuesta acá, menos 12 quintos de x elevado a la 5/4 más la constante de integración. Y esa sería la respuesta del integral del problema que le mostré al inicio. Ahí tiene usted el procedimiento utilizando la fórmula de manera textual. Yo le voy a enseñar un pequeño tips para que pueda encontrar esta respuesta de una manera más rápida. Voy a trabajar con el mismo integral. De una sola vez voy a copiar la constante fuera del integral, que es negativo 3. Luego le aconsejo que deje un espacio colocando un par de paréntesis en este momento vacío. Copie la variable original al exponente original, siempre en el integral le va a sumar 1. Si usted hace la operación de 1/4 más 1, le va a quedar 5/4. En el paréntesis usted va a poner el recíproco de esa respuesta. El recíproco de esa respuesta es 4 quintos, más la constante de integración. Usted multiplica menos 3 por 4, y queda negativo 12, fracción 5. X suma acá 1/4 más 5, le va a quedar 5/4, más la constante de integración. Y como se puede observar, tiene exactamente la misma respuesta que obtuve por la técnica anterior. Usted decide cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer aplicando la fórmula textual o este pequeño cambio, que siempre es basado en la fórmula, pero se hace de manera más directa. Se lo vuelvo a explicar. Pero para eso lo vamos a borrar.
para que usted pueda aprender esta técnica y que pueda dar una respuesta más rápida. Vamos a hacer, observe, la parte constante es lo primero que usted va a escribir, o sea, -3. Luego, coloca un par de paréntesis vacíos. Copia la variable y si usted quiere también, aquí directamente, ¿sí?, al exponente original, acá, ¿sí?, me le suma 1. ¿Cuánto es un cuarto más 1? Pues un cuarto más 1 le va a quedar 5 cuartos. Usted coloca el recíproco de este número. ¿Qué es el recíproco? Invertir la fracción. 5 cuartos, al invertirla, nos va a quedar 4 quintos, más la constante de integración. Multiplica, y aquí va a tener menos 12 quintos, x elevado a la 5 cuartos, más la constante de integración. Y ahí tiene usted su respuesta. Espero que le sirva para obtener de una manera más rápida y más directa la respuesta de este tipo de integrales. Vamos a seguir aplicando esa técnica. Vamos al problema número 6, que está en su libro de texto y tiene raíz cúbica de x al cuadrado. Siempre que tenga raíz, lo primero que les recomiendo es reescribir esa raíz. En vez de tener raíz cúbica, vamos a tener elevado a la 1/3. Pero como está elevado a la 2, un exponente y otro exponente se multiplica y por esa razón acá me va a quedar 2/3 diferencial de x. Recuerde, la raíz cúbica es exponente 1/3 y 2 por 1/3 le queda 2/3. Bien, aquí la parte constante es 1. Cuando es 1 no es necesario escribirlo. Así que vamos a aplicar la técnica anterior. Observe. Voy a colocar primero el par de paréntesis vacío. Voy a copiar la variable original. Al exponente original siempre le vamos a sumar 1 y 2/3 más 1 me va a dar 5/3. Ahora pone el recíproco de 5/3 dentro del paréntesis, que va a ser 3 quintos, más la constante de integración. Siempre debe colocar al final más la constante de integración porque esa es la fórmula. Bueno, aquí pues prácticamente solo es eliminar el paréntesis y obtiene usted su respuesta final. 3 quintos x a la 5/3 más la constante de integración. Y esa es la respuesta de la integral indefinida del problema número 6. Voy al problema número 8 que está en su libro de texto. Dice 10w raíz cuadrada de w por el diferencial de w. Más adelante yo le voy a explicar cómo se representa en una gráfica este diferencial de w, que tiene que ver con lo que es el ancho de un rectángulo. Pero aquí podemos observar que tenemos el producto de dos variables iguales. Aquí. Entonces, en ese momento, yo debo recordarle que usted aprendió lo siguiente. Primero, en vez de raíz cuadrada de w, vamos a colocar w a la 1/2. Y segundo, que usted aprendió que el producto de bases iguales se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1/2 me queda 3/2. Quiere decir que voy a cambiar la presentación del integral anterior. De una sola vez voy a copiar la constante fuera y aquí me va a quedar w elevado a la 3/2 diferencial de w. Y con esta presentación usted ya puede aplicar exactamente el mismo procedimiento del problema número 6. Copiamos la parte constante, el par de paréntesis vacío, copiamos la variable original. Al exponente original siempre le sumamos 1, 3/2 más 1 me va a dar 5/2. El recíproco de 5/2, que es invertir la fracción, va a ser 2 quintos, más
la constante de integración. Efectuamos este producto, 10 por 2, 20, entre 5, nos queda 4, W elevado a las 5 medios más la constante de integración. Y esa es la respuesta de la integral del problema número 8. He hecho mucho énfasis en la aplicación de esta fórmula porque la va a utilizar en la mayoría de los ejercicios de integral. Vamos ahora a continuar con este ejercicio, que ya hay una pequeña combinación de lo que hemos visto anteriormente. Siempre el concepto, si tiene integrales, cambie la presentación. Entonces aquí le va a quedar 5 y en vez de raíz cúbica de x al cuadrado va a tener x elevado a la 2 tercios. Luego, más 2, en vez de raíz cuadrada de x al cubo, va a tener x elevado a la 3 medios. Todo multiplicado por el diferencial de x. De aquí en adelante usted va a poder hacer el siguiente paso simultáneamente. Pero ahorita yo se lo he hecho de manera detallada. Y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en este caso un monomio, o sea, una variable elevado a un exponente en el denominador, lo necesitamos escribir en el numerador, que nos va a quedar 5x elevado a la negativo 2 tercios, entre paréntesis acá, más 2x elevado, vamos a hacer lo mismo con el siguiente término, que tiene en el denominador x a la 3 medios, vamos a escribir ahora x a la negativo 3 medios diferencial de x. Cuando me refería a que usted podía hacerlo simultáneamente, es que usted puede transformar el radical de manera exponencial y al mismo tiempo, por estar en el denominador, lo pasa al numerador cambiándole el signo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si usted revisa una de las fórmulas de la tabla 511, no hay ninguna fórmula de integral que le resuelva un cociente. Entonces necesitamos que la variable esté escrita en el numerador. Una vez que lo tenemos así, volvemos a aplicar lo que aprendimos en los problemas anteriores. ¿Qué es lo nuevo que aquí tenemos? Bueno, que aquí mire hay dos términos. Usted puede hacerlo por separado o puede hacerlo de una sola vez. Yo lo voy a hacer de una sola vez. Pero realmente estamos resolviendo, mire, el primer integral que dice que voy a copiar la constante, voy a colocar el par de paréntesis vacío, la variable original, al exponente original en integral siempre le sumamos 1. ¿Se acuerda usted que en derivada le restábamos 1? Por eso es que se llama antiderivada, porque se hace lo contrario. Menos 2 tercios más 1 le queda 1 tercio. El recíproco de este exponente respuesta a 1 tercio es 3 sobre 1. Puede colocar nada más 3. Si bien es cierto, aquí va una constante de integración, pero como vamos a obtener otra constante de integración, solo se coloca 1 en su respuesta final. Por esa razón, vamos a quitarla de acá. Luego hay un signo más, lo copio la parte constante y aplico la misma técnica. Escribo el par de paréntesis vacío, copio la variable, al exponente original le sumamos 1, menos 3 medios más 1 le va a dar negativo 1 medio. El recíproco va a ser negativo 2 sobre 1. Solo colocamos negativo 2. Más la constante de integración, solamente una al final. Cuando nosotros encontramos el recíproco, el signo no cambia. ¿Sí? Si es positivo, sigue siendo positivo. Y si es negativo, sigue siendo negativo. El recíproco lo que implica nada más es invertir la fracción. Terminamos acá multiplicando 5 por 3, 15, x a la 1 tercio, más por menos da menos, 4, x a la menos 1 medio, más la constante de integración. A veces se pregunta uno si cuando obtenemos este tipo de respuesta debemos de continuar.
Eso ya depende realmente de la persona que lo está haciendo. Este tipo de respuesta es aceptable. ¿A qué me refiero? Dos cosas. Puede quedar con exponente fraccionario y puede quedar con exponente negativo. Pero si usted quiere pasarlo a radical y dejarlo con exponente positivo, puede hacerlo. Yo voy a hacerlo para ayudarle a aquella persona que quiere seguir. Aquí tengo x a la 1/3 positivo, lo cual es raíz cúbica de x. Luego tengo menos 4, pero acá el exponente es negativo, lo cual indica que lo va a colocar en el denominador. Pero vamos a tener 4x a la 1/2, pero en vez de tener de x a la 1/2 vamos a tener raíz cuadrada de x más la constante de integración. Y aquí tiene usted otra presentación de respuesta. Y tiene que tener la capacidad para escribirla como la primera o como la segunda. Bien, vamos al problema 16. En el problema 16 observamos que aquí hay un producto de dos binomios. Pues lo primero, como no tenemos una fórmula de integral para producto, como no tenemos una fórmula para cociente, debemos de efectuar el producto. Entonces vamos a copiar el símbolo de la integral y vamos a multiplicar. 5 por 3 le queda 15u elevado a la 4. 5 por 2 le queda 10u. Menos 1 por 3 le va a quedar menos 3u elevado al cubo. Y menos 1 por 2 le va a quedar menos 2 diferencial de u. Observe que no hay términos semejantes. Si usted quiere, puede ordenarlo colocando como segundo término el término que dice menos 3u al cubo y 10u como tercer término. Puede hacerlo. ¿Es obligatorio? No. Yo lo voy a hacer. Entonces vamos a tener acá, vamos a borrar este 10u y vamos a poner el menos 3u al cubo y borramos para poner el más 10u. Más 10u menos 2. Bien, si tenemos 1, 2, 3, 4 términos, significa que tenemos 4 integrales. Usted puede hacerlo directamente como lo hice anteriormente. Mire, resolví el primer integral y luego resolví el segundo integral. Pues aquí puede hacerlo también de manera directa. En el primero, el integral, copiamos la constante, ponemos un par de paréntesis, vacío, colocamos la variable original, al exponente original le sumamos 1, lo cual nos da 5. El recíproco de 5 es un quinto. Luego vamos a la segunda integral, menos 3u al cubo. ¿Ok? Nos va a quedar la constante, el par de paréntesis vacío, escribimos la variable original, al exponente original le sumamos 1, lo cual nos va a dar 4. El recíproco de 4 es un cuarto. Vamos ahora al tercer integral, que sería más 10u. Copiamos la constante, copiamos el par de paréntesis vacío, la variable original, al exponente original le sumamos 1. Recuerde que si el exponente no está escrito originalmente es porque ya hay un 1. Y 1 más 1 nos queda 2. El recíproco de 2 es un medio. Luego vamos a este muy peculiar, muy sencillo, pero que a veces cometemos errores. A este último integral, menos 2 diferencial de u. En ese caso, usted copia la parte constante, que es menos 2, y debe recordar
una pequeña fórmula, que es la que tenemos acá. Vamos a copiársela, porque es la que voy a aplicar a ese último término. Aquí está. El diferencial o el integral de diferencial de u o de diferencial de x, cuando sea x va a ser igual a x, pero cuando sea u va a ser igual a u. Por eso acá me queda menos 2u más la constante de integración. Repito, cuando a usted le quede nada más un término que solo tiene constante, su respuesta es menos 2u, porque u es la variable que estoy utilizando. Solo me falta simplificar. Aquí voy a tener 3u elevado a la 5 menos 3 cuartos u elevado a la 4 más 5u elevado al cuadrado menos 2u más c. Y esa es la respuesta de la integral del problema 16. Vamos al problema 19. Observe, tenemos 1, 2, 3 términos. Eso significa que vamos a tener 3 integrales, pero tenemos un denominador acá. Entonces yo les recomiendo que primero hay que reconfigurar la presentación del integral, de la función integrante, para aplicar alguna de las fórmulas anteriores. ¿Cómo lo puede hacer? Esa es decisión suya. Por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede dividir el primer término entre el denominador. ¿Qué respuesta va a obtener? Al dividir el primer término entre el denominador común. Pues la ley de división de bases iguales me dice que copie la base, lo que voy a hacer en este momento, y que reste el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Repito, restar menos 1, menos 2. Le queda menos 3. Vamos ahora al segundo término. Observe, es negativo. Vamos a colocar el negativo, copiar la base y vamos a restar el exponente del numerador, que es menos 2, menos el exponente del numerador, que es 2 positivo. Menos 2 nos va a quedar menos 4. Vamos al tercer término, que es más x a la menos 3. Copiamos la variable y nos va a quedar menos 3 menos 2 va a ser igual a menos 5, multiplicado por el diferencial de x. Con esta presentación, usted aplica lo que le enseñé en los problemas anteriores y va a poder obtener su respuesta. En la primera, pues vamos a copiar el par de paréntesis porque el coeficiente es 1. Así, copiamos la variable original. Al exponente original le sumamos 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. El recíproco de menos 2 es negativo 1/2. Luego hay un signo menos, par de paréntesis vacío. Esto se hace para cada término, para cada integral. Copia la variable. Usted le suma 1 al exponente original. Menos 4 más 1 le da menos 3. El recíproco va a ser negativo 1/3. Y por último tenemos más el par de paréntesis. Copiamos la variable. Al exponente original le suma 1. Menos 5 más 1 le da menos 4. El recíproco es negativo 1/4 más la constante de integración. Simplificamos un poco, pues acá nos va a quedar menos 1/2 x a la menos 2. Menos por menos va a quedar más 1/3 x a la menos 3. Más por menos va a quedar menos 1/4 x a la menos 4 más la constante de integración. Y aquí tiene usted su respuesta. Si usted desea dejarlo con exponente positivo, puede hacerlo. Pero lo que tenemos presente en nuestra pizarra ya aquí es una respuesta del integral original.
Bien, espero que con esto les haya dado un poco de conocimiento para que usted me pueda resolver los problemas que están en su sección. En la sección 5.1 que se llama integral indefinida. Yo voy a trabajar en la siguiente videoconferencia con problemas donde tengamos funciones trigonométricas. Se supone que ahorita usted ya puede resolver hasta el problema número 20. Los ejercicios con los que va a trabajar en esta sección son del 1 al 32.